Todo empezó con un retiro. Estaba agotada y anhelaba la soledad lejos del constante bullicio de la vida en la ciudad. La cabaña en el lago Black Hollow parecía el escape perfecto. Un lugar pintoresco y apartado donde finalmente podía recuperar el aliento. Una semana de paz, a solas con mis pensamientos y la naturaleza serena que me rodea. Oh, eso pensé. El lago en sí era hermoso, tranquilo pero de algún modo imponente, como un espejo de cristal negro que se extendía bajo las montañas. El agua estaba tan tranquila que mi reflejo era nítido, como si me estuviera mirando en un espejo oscurecido. Respiré profundamente, dejando que el aire frío de la montaña llenara mis pulmones y me dije que esta semana sería exactamente lo que necesitaba. Esa primera noche, mientras yacía en la cama, me despertó un sonido extraño. Un leve chapoteo, como si algo o alguien se moviera en el lago. Lo descarté como vida salvaje o tal vez como una rama cayendo, pero el sonido permaneció en mi mente y la inquietud me siguió hasta mis sueños. Al día siguiente, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Continué con mi día, caminando por los senderos alrededor de la cabaña, dibujando en un diario que había traído y aprovechando la tranquilidad para relajarme. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un resplandor ardiente sobre el lago, bajé a la orilla, ansioso por capturar los colores en mi cuaderno de bocetos. Inclinado sobre el borde, me llamó la atención el reflejo en el lago. No era solo mi cara la que me miraba, era algo más. Mi reflejo estaba equivocado. Los ojos que me devolvieron la mirada tenían una profundidad y una oscuridad que no coincidían con los míos, y la más leve curva en las comisuras de los labios insinuaba una sonrisa que sabía que no estaba haciendo. Me congelé, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Luego, tan rápido como apareció la expresión espeluznante, desapareció, dejando solo mi rostro familiar en el agua. Me reí nerviosamente, atribuyéndolo a mi imaginación, pero una extraña inquietud me corroía. Rápidamente recogí mis cosas y regresé a la cabaña, tratando de librarme del inquietante encuentro. Esa noche, escuché el sonido nuevamente, solo que esta vez más fuerte. El sonido distintivo de algo chapoteando en el lago. Mi corazón se aceleró, las paredes de la cabaña se sentían delgadas y desprotegidas. Pero me obligué a quedarme adentro, pensando que aventurarme solo en la fría oscuridad era una tontería. Llegó la mañana y con ella una sensación de determinación. Me negué a dejar que mis nervios se apoderaran de mí. Era solo un lago y yo simplemente estaba cansado. Pero cuando volví a caminar hacia la orilla, se me dio un vuelco el estómago al ver las ondas rompiendo la superficie vidriosa del lago. Algo, o alguien, había perturbado el agua. No había barcos ni animales, y las únicas huellas alrededor eran las mías del día anterior. Me arrodillé junto al agua, mirando sus profundidades. Cuanto más miraba, más sentía que algo me devolvía la mirada. Un destello de movimiento llamó mi atención y me sacudí hacia atrás, casi tropezando con el lago. Mi reflejo permaneció en el agua, imperturbable, como si no me hubiera movido en absoluto. Pero entonces, con un movimiento lento y deliberado, empezó a cambiar. La cara en el agua no era la mía. Era retorcido, algo más oscuro, con ojos que parecían increíblemente profundos, como pozos sin fondo en la tierra. Y allí estaba de nuevo. Esa sonrisa, que se hizo más amplia esta vez, revelando hileras de dientes que parecían demasiado afilados, demasiados. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía con fuerza. Podía sentir esos ojos siguiéndome, observando cada uno de mis movimientos con una curiosidad maliciosa. Corrí de regreso a la cabaña y cerré la puerta detrás de mí. Mi mente estaba acelerada, llena de imágenes de ese reflejo retorcido. Pero ¿cómo podría ser? Era mi propia cara. Pero no lo era. Desesperada por encontrarle sentido, me convencí de que era solo estrés, agotamiento, la mente jugando una mala pasada después de demasiadas horas a solas. Pero a medida que pasaban los días, los extraños sucesos no hacían más que aumentar. Cada vez que me acercaba al lago, mi reflejo estaba allí, observando, esperando. A veces se movía antes que yo. Una ligera inclinación de la cabeza, un destello de esa misma sonrisa espeluznante.
Una vez, incluso vi su mano levantarse, como si quisiera arrastrarme al agua con ella. Una tarde, mientras el cielo se convertía en crepúsculo, me encontré nuevamente en la orilla del lago, como atraído allí por una fuerza invisible. El aire estaba pesado, denso por un silencio antinatural. Mi reflejo me miró fijamente, con los ojos más hundidos que nunca, y sentí un escalofrío filtrarse hasta mis huesos. Sabía que debía irme, que debía dar media vuelta y no volver a mirar esa agua maldita nunca más. Pero yo estaba congelada, paralizada. Poco a poco, mi reflejo empezó a cambiar. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en vacíos. Extendió una mano, presionándola contra la superficie del agua y, para mi horror, vi que el agua se ondulaba bajo su toque. Mi corazón latió con fuerza cuando me di cuenta de que esto no era una mera reflexión. Lo que sea que hubiera en el lago, era real. Tropecé hacia atrás, pero el reflejo, no, la figura, siguió moviéndose, su mano extendiéndose cada vez más, como si ya no hubiera ninguna barrera entre nosotros. El pánico se apoderó de mí y me volví para correr. Mientras corría de regreso a la cabaña, escuché el más débil eco de una risa, fría y hueca, que surgía del lago. Esa noche, dormir fue imposible. Cada sonido, cada crujido en la cabina parecía amplificado, como si algo, o alguien, estuviera acechando más allá de las paredes, esperando. Las sombras danzaban en los rincones de mi visión y el sonido del chapoteo resonaba en mi mente, negándose a desvanecerse. A la mañana siguiente decidí irme. La cabaña se había convertido en una prisión, el lago en un inquietante recordatorio de algo que no podía explicar. Pero mientras empacaba mis cosas, sentí una extraña atracción, una necesidad de mirar por la ventana por última vez. El lago estaba allí, silencioso y quieto, su superficie oscura brillando bajo el sol de la mañana. Pero algo era diferente. Allí, al borde del agua, había una figura. Permaneció inmóvil, observando la cabaña. Mirándome. Entrecerré los ojos y me quedé sin aliento al reconocer el rostro. Fui yo. No, fui él, el reflejo, de pie en la orilla como si finalmente se hubiera liberado. No esperé a ver qué haría. Agarrando mis maletas, salí corriendo de la cabina sin mirar atrás. Los ojos de la figura ardieron en mi mente, y casi podía sentir su sonrisa mientras me alejaba. La cabaña y el lago desaparecían detrás de mí. Incluso ahora, a kilómetros de distancia del lago Black Hollow, no puedo evitar la sensación de que me siguió. Cada vez que veo mi reflejo, aparto la vista rápidamente, temeroso de lo que pueda ver mirándome. Miedo de que algún día mi propio reflejo no vuelva a ser mío. Logré alejarme del lago Black Hollow, pero la inquietud permaneció conmigo, como una sombra oscura que se aferra a cada uno de mis pasos. De vuelta en la ciudad, pensé que encontraría consuelo en el ruido, la gente, el movimiento constante, cualquier cosa que ahogara el inquietante silencio que se había apoderado de mi vida. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Se intensificó. Al principio me dije que era solo paranoia. El lago, la cabaña, estaban a kilómetros de mí, nada más que un recuerdo extraño e inquietante. Pero cada vez que miraba una superficie reflectante, un espejo, una ventana de vidrio, incluso una pieza de metal pulido, vislumbraba destellos que me ponían la piel de gallina. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver mi reflejo sonreírme de una manera que no era la mía. Entonces, una mañana, me desperté y encontré huellas de barro que iban desde mi baño hasta la puerta principal. Eran débiles, como si algo húmedo hubiera pisado brevemente la alfombra antes de desaparecer. Me quedé inmóvil, mirándolos, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez fue solo una pesadilla, mi imaginación jugando una mala pasada. Pero por mucho que lo intenté, no podía convencerme de que las huellas eran todo menos reales. La desesperación se apoderó de mí y comencé a cubrir los espejos de mi apartamento. Me parecía ridículo, incluso infantil, pero no podía evitar la sensación de que algo acechaba detrás del cristal, observando, esperando una oportunidad para atravesarlo. Pasaron los días y el peso opresivo del miedo creció y se instaló en lo más profundo de mi interior. Una noche,
finalmente llamé a un amigo, alguien con quien no había hablado en años. Conté mi historia, casi esperando que se rieran, que me dijeran que estaba loco. Pero en cambio, escucharon en silencio. Cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que hablaran. No eres el primero, susurraron, con la voz apenas audible. La gente habla del lago Black Hollow, de las cosas que ven en el agua. Pero, ¿quiénes lo experimentan? Nunca vuelven a ser los mismos. Las palabras me congelaron. No quería creerlas, pero en el fondo sabía que eran ciertas. Algo me había pasado en ese lago, algo que no podía deshacer. Después de esa llamada, los extraños sucesos solo empeoraron. Los objetos en mi departamento comenzaron a moverse. Dejaba un vaso de agua sobre la mesa, solo para encontrarlo al otro lado de la habitación cuando volvía. Las luces parpadeaban a horas intempestivas, las sombras bailaban en las paredes incluso cuando no había ninguna fuente de luz que las proyectara. Y cada vez que me atrevía a mirar una superficie reflectante, podía jurar que la figura del otro lado se acercaba cada vez más. Entonces, una noche, me desperté y encontré mi reflejo junto a mi cama. Fue inconfundible. Los mismos ojos hundidos, la misma sonrisa torcida. Mi corazón latía con fuerza, el terror me congeló en el lugar mientras se inclinaba, su cara a centímetros de la mía. El aire a su alrededor era gélido y su aliento era visible en la oscuridad. Me dejaste atrás, susurró, con una voz helada y resonante, como si viniera de un lugar más allá. Pero te he encontrado. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo estaba paralizado, bloqueado en su lugar cuando la figura extendió la mano y sus dedos fríos y húmedos rozaron mi cara. El toque fue real, sólido, diferente a cualquier pesadilla que hubiera experimentado alguna vez. Mientras sus dedos trazaban el contorno de mi rostro, sentí que mi visión se nublaba, como si me estuviera desvaneciendo, alejándome de mí mismo. En un desesperado arrebato de fuerzas, logré separarme, saltando de la cama y encendiendo todas las luces de la habitación. Mi reflejo desapareció, dejando solo el sonido hueco de mi propia respiración temblorosa haciendo eco en el silencio. Desde esa noche, dejé de mirarme al espejo por completo. Pero en el fondo sé que esto no ha terminado. Puedo sentirlo esperando su momento, acechando justo debajo de la superficie de cada superficie reflectante por la que paso. Y todas las noches, justo antes de que me reclame el sueño, escucho un leve chapoteo, como si algo saliera del lago y se acercara.